Dios le bendiga. Agradecemos a Dios una nueva oportunidad para poder compartir con ustedes en este tiempo de pandemia. Espero que el Señor esté cubriendo su vida, su familia, su matrimonio y todos sus bienes. Que podamos permanecer siendo fieles al Señor en este tiempo hasta que venga el fin de esto que se aproxima, que muy pronto entraremos en otra etapa. Gracias a Dios, en el día de hoy estamos por aquí y ya estaremos conversando con ustedes de la predicación que introduje la semana pasada, que estamos hablando acerca de la fidelidad de Dios. Hoy quiero hablarles acerca de la fidelidad versus justicia de Dios. Así que quiero hablarles de la fidelidad versus la justicia de Dios. Quiero combinar ambos atributos en este día. Así que quiero compartir la escritura, la palabra de Dios. Vamos a compartirla con todos en el día de hoy en el libro quinto de Moisés. Llámese Deuteronomio. Libro quinto de Moisés, Deuteronomio. Quiero compartir la palabra en el día de hoy para conversar acerca de la fidelidad versus justicia de Dios. En el nombre de Jesús, estamos en el capítulo 30, el versículo 15 del capítulo 30 del libro quinto de Moisés, Deuteronomio. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos para que vivas y sea multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais a pasar el Jordán para entrar a posesión de ella. Bendito es el nombre del Señor. Hoy nos adentramos a partir de ahora en la dinámica de la fidelidad versus la justicia de Dios. La fidelidad como la justicia de Dios, ambos son atributos comunicables. Ambos atributos, tanto la fidelidad como la justicia, existen en Dios, pero Él la comunicó a los seres humanos como eco reflejo de su naturaleza. O sea que el ser humano también puede ser justo, como Dios es justo. Claro, no es tan fácil para el ser humano caído ser justo, pero en la restauración, como Cristo vino a restaurar todas las cosas, es posible que vivamos delante del Señor en la dinámica de su justicia y de su fidelidad, porque podemos ser fieles y podemos ser justos así como Dios lo es. Aleluya. Los humanos pueden practicar la justicia y pueden ser justos por los méritos del Salvador. O sea que por los méritos de Cristo Jesús, los seres humanos podemos ser justos y fieles. ¿Por qué por los méritos del Salvador? ¿Qué dice el texto bíblico en la carta a los Romanos? Romanos capítulo 3 dice lo siguiente. En el 3:9 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, el apóstol Pablo está describiendo la raza humana caída antes de la redención, antes de
aceptar a Cristo como Salvador. No hay ni siquiera un solo que busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay una sola persona que por sus propios méritos pueda llenar las expectativas de la justicia de Dios, excepto Cristo. No hay ninguna persona que por su comportamiento, por su propio deseo, pueda ser fiel y justo. Es imposible. No hay quien entienda, no hay ni siquiera uno que entienda. Quien busque a Dios, todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Esa es la dinámica. No hay ni siquiera una sola persona que pueda ser justificado delante de Dios por sus propias obras. Por eso, para nosotros poder ser fieles y ser justos, necesitamos los méritos del Salvador, que es quien va a hacer que nosotros logremos ser justos. Porque no hay ni siquiera un solo ser humano que por su propia voluntad, que por su propio deseo, esté en capacidad de llenar las expectativas de la justicia de Dios. Solamente Cristo. Ahora, ¿qué dice la Escritura? En el capítulo 5 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo está diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto es interesante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no hay una sola gente que pueda agradar a Dios por sus méritos, pero por los méritos de Cristo, que fue la única persona que llenó las expectativas de la justicia de Dios. Por eso podemos ser justos. Por eso podemos vivir en justicia. Y el texto está diciendo que somos justificados. O sea, es por los méritos de nuestro Salvador que podemos ser justos y podemos ser fieles. De lo contrario, no hay manera. Porque quien es justo y quien es fiel es Dios. Ahora, nosotros cuando somos restaurados, cuando la imagen de Dios es restaurada en nosotros, aceptando nosotros el sacrificio de Cristo, quien ha llenado las expectativas de la justicia de Dios, va a guiarnos a nosotros para que podamos entonces nosotros estar justificados delante de Dios. Y habiéndonos justificado delante de Dios por medio de su sacrificio, entonces la obra del Espíritu Santo en nosotros nos guiará para que podamos parecernos a Dios y podamos ser fieles. ¿Por qué la justicia y la fidelidad andan de las manos? ¿Por qué razón? Porque para que alguien pueda ser fiel en esencia necesita ser justo. Porque Dios, que es fiel por medio de su justicia, es capaz de establecer normas y reglas a la gente para que puedan entonces ellos poder agradarle. Y que se vea la mano de Dios obrando, que cuando Él dijo que va a hacer algo, Él es fiel para cumplirlo. Pero cuando alguien desobedece, como Él es justo y es fiel, entonces la persona entra en el régimen de la consecuencia de Dios. Y por eso hoy vamos a ver la primera expresión de la justicia de Dios y de su fidelidad. Lo vamos a ver en el libro de Génesis, cuando el Señor habla al hombre, al primer hombre creado. En Génesis capítulo 2, el versículo 16, cuando habla con Adán, Él le da un mensaje a Adán que dice que Él es fiel para cumplir su palabra, pero que también es justo para establecer orden de consecuencia a aquellas personas que violan sus normas. Y como Él es fiel,
entonces debe cumplir, sea lo correcto que hagamos o lo incorrecto, porque Él sigue siendo fiel. Ahora, la justicia es la que nos va a llevar a establecer lo que ya el Señor ha decidido conforme a sus normas. Y estoy en Génesis capítulo 2, el 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí Dios está estableciendo normas en el Estado de Derecho del reino, en las normas que el reino establece. Como Dios es fiel, Él va a hacer que se cumpla cada punto de su justicia. Y le dijo a Adán, puedes comer de todos los frutos de los árboles, pero del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Dios es fiel. Si Dios es fiel, entonces Él va a cumplir la palabra que le dice a Adán. Si comes, mueres. Que esa palabra se mantenga, eso es fidelidad. Ahora, que se establezca el orden de consecuencia, eso es justicia. Por eso Adán, él le establece entonces el orden de consecuencia cuando él violó las normas establecidas, y ya en el capítulo 3, en el verso 16, versículo 16 del capítulo 3, nos está ahí hablando puntos interesantes acerca del comportamiento que Adán tuvo. Porque la justicia de Dios tiene que ver con la rectitud, con la equidad, con la honradez. Con eso tiene que ver la justicia de Dios. Entonces, si tiene que ver con la justicia, con honestidad, con rectitud, con honradez, y está muy ligado en esencia a la fidelidad y la justicia, Adán entonces aquí no fue fiel al violar un punto de las normas de Dios, y Dios no le aplicó la justicia directamente, porque luego viene en la promesa de redención, Él está diciendo que la justicia iba a caer sobre el descendiente de la mujer, que iba a ser herido, refiriéndose a Cristo en el calcañar, y que este a su vez iba a herir a la serpiente en la cabeza. Él era el que iba a caer el peso de la justicia, pero Dios estableció normas y no dejó a Adán, porque Dios es fiel, por eso no dejó a Adán en el huerto, y tiene que cumplir su palabra, lo que él había dicho. Y entonces por eso en el capítulo 3 de Génesis 16, él dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor dará a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y esto es justamente lo que pasó por ellos haber desobedecido a Dios. Hay una regla que se ha desobedecido, y hay un régimen de consecuencia que tiene que ver con la justicia de Dios. Y Él en su fidelidad aplica las normas. Y entonces le dijo, has fallado, y por cuanto has fallado, hay una consecuencia por eso. Y ahí le dice sobre su situación de que tendrá dolores en la preñez, dará a luz con dolor a los hijos, y toda esa molestia que siente la mujer en el embarazo, producto del pecado de Adán y de Eva. Pero al hombre también le dio unas consecuencias. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás, y el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces al hombre aquí le está dando las reglas que va a tener que vivir a partir de ahora conforme al régimen de consecuencias, y le está diciendo que la tierra, por esa causa de su pecado, estará bajo maldición.
y que él tendrá que volver al polvo, o sea, que tendrá que morir físicamente. Como Dios es fiel y Dios le dijo, si comes del fruto morirás. Aquí está cantando la sentencia, aplicando la justicia sobre Adán, producto de que él es fiel a la palabra que había dado. Y cuando Dios da una palabra, él permanece con esa palabra delante de sí y no deja de cumplirla. Y le dijo, no comas de ese árbol. Comiste. Entonces, estas son las consecuencias por haber comido. Y hoy la gente está hablando de la crisis que estamos viviendo y de crisis que se ha vivido antes. ¿Y dónde se originó? O en la medida que el hombre perdió control de la tierra, perdió el dominio de lo que el Señor le entregó, en esa misma medida, Satanás se ha aprovechado y ha traído al mundo enfermedades. O sea que el virus es producto de esa raíz de pecado del principio, cuando el hombre fracasó delante de Dios. Y por eso hoy vemos esas situaciones. Se origina todo en el principio, en la caída del hombre, por haber desobedecido a Dios y Dios haber aplicado normas. Entonces Dios le está diciendo al hombre lo que va a pasar con él, lo que va a pasar con la mujer y lo que va a pasar con el mundo, porque el mundo, él perdió el control y ahora lo está gobernando otra persona. Y entonces como Satanás él le pasó el dominio del mundo, entonces ahora va a establecer nuevas reglas. Y por eso la tierra iba a entrar en un proceso de maldición, producto de la consecuencia que tiene el pecado del hombre. De manera que esa dinámica que vivió Adán, que vivió Eva al principio, demuestran que Dios es fiel a la palabra que había dicho. Si Dios le dijo que te va a bendecir, Él te va a bendecir. Ahora, si Él dice que cuando pecamos hay una consecuencia por ese pecado, el pecado como desobediencia tiene su consecuencia, eso va a venir tarde o temprano. Aun cuando nosotros nos arrepentimos de alguna conducta pecaminosa, por haber nosotros pecado, nos lleva a unas consecuencias, producto de esa dinámica en que hemos vivido, porque Dios es fiel y Él lo ha establecido y no dará por inocente al culpable. Y eso es parte de su fidelidad. Y en su justicia, entonces, aplica las reglas. Aunque nunca deberíamos pedirle a Dios que aplique su justicia sobre ningún ser humano, porque nosotros lo que debemos pedir por los seres humanos es misericordia. Porque pedir que Dios aplique su justicia sobre alguien, le estamos diciendo que lo acabe, porque la justicia de Dios cayó sobre Cristo y Él pagó por nuestros pecados, porque en alguien tenía que caer la justicia producto del pecado de Adán. Y como Dios es recto, su justicia Él es recto y Él es fiel, entonces sobre Cristo cayó. Yo no debería pedir nunca a personas que me han hecho algún mal, nunca debería pedir que caiga la justicia de Dios, sino Señor, ten misericordia, dale arrepentimiento y permite que Él te conozca y que puedas reconocer que lo que está haciendo está mal. Porque cuando pedimos que el peso de la justicia de Dios caiga sobre esa persona, nosotros estamos pidiendo algo fuerte, terrible. No hay quien soporte el peso de la justicia de Dios, ni ninguno de nosotros, de hecho. Estamos aquí hoy porque cayó sobre Cristo el peso de esa justicia. Ahora, en el régimen de consecuencia, producto de la desobediencia del ser humano, no se puede escapar nadie. Y quiero adentrarme con ustedes en el texto de Deuteronomio, donde Dios está estableciendo al pueblo de Israel ciertas normas. Y veremos qué tan pendiente está Dios de su pueblo, mucho más inclusive que de la gente que no lo conocen. Y eso es importante. Dios está más pendiente de su pueblo en términos de disciplinar el pecado en el pueblo de Dios. Él lo ve más que el que está afuera, porque el que está afuera no lo conoce. Y el pueblo, Él lo ha llamado con el propósito de que alcance a los perdidos. Y por eso las reglas para los hijos de Dios son tan fuertes. Y hay cosas que pasan que muchas veces nosotros creemos que es para el impío y posiblemente no sea para el impío. Y yo creo que ahora que se está discutiendo que lo que está pasando en el mundo es porque la gente es malo, porque es incrédulo y que eso fue para los impíos, hay que revisar esa expresión.
Hay que revisar, porque si a alguien Dios quisiera disciplinar, es a su iglesia. Dice el texto de Deuteronomio, capítulo 30, el versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que ande en sus caminos y guarde sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra la cual entrarás para tomar posesión de ella. Esto es sumamente importante. Dios está dándoles al pueblo de Israel, ya aquí en Deuteronomio, una repetición de la ley y lo está instruyendo para entrar en la tierra prometida. Y una de las cosas que le está diciendo es, yo he puesto delante de ti el bien y la vida. Eso es sumamente importante. Yo he puesto delante de ti el bien y la vida. Pero yo también estoy poniendo de ti el mal y la muerte. Entonces, aquí observamos la libertad que está dándole al pueblo de Israel para que él decida qué quieres. Ahora, Dios le está diciendo que él quería que lo amen. Y aquí tenemos que ver la fidelidad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él, que lo amemos. ¿Qué significa amar a Dios? Amar a Dios significa obedecerlo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, está diciendo Jesús. Si ustedes me aman, deben guardar mis mandamientos. Porque la gente piensa que se puede amar a Dios solo con expresión. No, a Dios no se ama solo con una expresión de amor y de alabanza. Se necesita algo más. Inclusive el texto está diciendo que de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí, se han apartado de mí. Aunque con sus labios me están honrando. Él está diciendo eso. Porque no es solo que yo diga que amo a Dios. Por eso cuando hablamos de salvación, nosotros estamos hablando de puntos importantes en la que entra la obediencia. Si bien es cierto que para ser salvo hay que tener arrepentimiento y una conversión en el Espíritu Santo, una transformación, se requiere la fe, pero también la obediencia. Porque si yo estoy salvo, yo lo demuestro por medio de la obediencia. El Señor quiere que aquellos que le sirven a Él, que sus hijos, aprendamos a amarlo a Él. Y amar a Dios es obedecerlo. Y como Él es fiel y justo, Él sabe en rectitud y en equidad administrar justicia y dar a cada quien conforme esté establecido. Por eso, si hacemos lo malo y Él es fiel y justo, no vamos a pensar que vamos a ser premiados. No hay manera. Porque entonces Él es injusto y es infiel, porque está premiando al infiel. Y por eso Él le dice al pueblo de Israel, miren, tienen aquí la vida y tienen el bien. Vivan, hagan lo bueno y amen a Jehová. Pero también ustedes deciden si quieren la muerte, si quieren el mal. Ustedes los deciden. Y entonces le dicta el orden de las cosas y el régimen de consecuencia. ¿Qué pasará si viven de manera correcta y aman a Jehová? ¿Y qué pasaría si rechazan a Jehová? ¿Qué pasaría con ellos? Bendito es el nombre del Señor. Que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos para que vivas y sea multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Si somos capaces de obedecer, tendremos larga vida. Lo está estableciendo. Vamos a vivir más tiempo por obedecer a Dios. Y se ve en este tiempo, por ejemplo, si podemos obedecer a Dios y obedecer las normas establecidas en el Estado de Derecho, las normas de las autoridades, vamos a vivir más tiempo, porque vamos a protegernos. El bien, servir a Dios, da larga vida y quita el derecho que tiene Satanás para corrompernos por medio del pecado. Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, le estamos dando libertad a Él para que ejerza algún dominio, lo que se conoce como la legalidad. Entonces Él va a ejercer algún dominio sobre nosotros y no vamos a vivir en la tierra lo suficiente, por no haber amado a Dios, sino por haberlo negado. Y te inclinares
y no oyeres y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo protesto hoy que de cierto pereceréis, y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais a pasar el Jordán para entrar en posesión de ella. Y dice, si hacen lo malo, si se van con otros dioses, si dejan de servirme y de adorarme, si me menosprecian, si no me obedecen, entonces ustedes no van a vivir bien ni van a disfrutar de la tierra que le estoy entregando. Y aquí entra la dinámica. Si Dios es fiel y dijo, al que pecare vivirá menos, el que me menosprecie va a vivir menos, pero el que me obedece va a vivir más y lo voy a prosperar, entonces Dios es fiel para mantener su palabra. Que aquellos que son obedientes le va a ir bien, Él lo está estableciendo, y el que esté en desobediencia le va a ir mal. Y la fidelidad de Dios aquí entra en que su palabra se va a mantener. Y la consecuencia será para cada uno de acuerdo a lo que has hecho. Por eso hoy es una buena oportunidad, hoy es un buen día para nosotros entrar en la gracia de Dios por medio del arrepentimiento. Y que si estamos acarreando por causa del pecado maldición, que nosotros hagamos una parada en nuestras vidas y nos detengamos. Hay una promesa de Dios y Dios es fiel de bendecir, prosperar, cuidar y dar vida a aquellos que le obedecen. Esa es su promesa. Pero aquellos que están en desobediencia, su propia maldad lo va a alcanzar y van a ser destruidos y no van a prosperar. Entonces, como Él es fiel, queremos que su fidelidad funcione en bendición para nosotros. Por eso estamos llamados a obedecer. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel le pasó como le pudiera pasar a la iglesia, o como está pasando en la iglesia de Cristo hoy en el mundo, que ha perdido algunos principios. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Que ellos desagradaron a Dios, desobedecieron a Dios y fueron esparcidos en diferentes países del mundo. Y su tierra fue ocupada por impíos, porque no obedecieron. Y esto porque Dios es fiel. Y como Dios es fiel, Él le dijo, deben obedecer para poder vivir en esta tierra. Si no obedecen, entonces no vivirán en esta tierra. Es un principio que no hemos podido entender, el principio de la fidelidad y de la justicia de Dios. Algunos estamos involucrados en el ministerio y pensamos que esto es un trabajo igual que cualquier otro trabajo. Algunos están pensando que Dios no va a hacer mal ni va a hacer bien y que podemos tener la vida que tengamos y seguir en el ministerio y en la obra de Dios, y no funciona. Dios es fiel y requiere que sus hijos sean fieles. Y en su justicia tiene rectitud y equidad. Y no es verdad que dará el pago igual al que hace bien y al que hace mal. Porque eso sería negar su esencia y Él sería infiel. Por eso es que el pueblo de Israel llega un momento de crisis en que está pensando, Dios no va a hacer mal ni va a hacer bien. Y esa es la expresión bíblica que se refiere a que está como el vino asentado. Hay inclusive gente que están en las iglesias y líderes aún que están como el vino asentado. Dios no va a hacer ningún movimiento. Y en estos días, esas mismas personas están diciendo que Dios ha mandado esto para acabar con los impíos y para producir arrepentimiento. Si buscamos la Escritura, Dios está pendiente de sus hijos para disciplinarlo, para educarlo, y Él es fiel para cumplir cada punto. Y si hay alguien a quien en este tiempo Dios quisiera llamar a disciplina, justamente a los creyentes. Y no estamos diciendo que esto ha venido de Dios, porque no es lo que estamos enseñando. Pero si hubiera venido de Dios, no viene para el impío, viene para la iglesia, porque la iglesia es la que en estos tiempos ha estado tambaleándose. Que hay muchas cosas que están dentro de la iglesia y que se han ido perdiendo.
y deberíamos enderezarnos. Y este tiempo deberíamos aprovecharlo para enderezar cosas en términos individual y personal en nosotros, pero en términos colectivos, en lo general, en la casa, en la iglesia, como cuerpo de Cristo a nivel mundial, que está viviendo una gran crisis, donde hemos dejado de predicar la palabra y de decir puntos importantes y principios de la palabra de Dios que tienen que ver con su fidelidad, y hemos estado diciendo otra cosa. Hoy se ha proliferado en el mundo lo que se conoce como la mala prosperidad, el concepto errado de prosperidad, lo mal llamado prosperidad. Y esa es una de las cosas que pudieran provocar la disciplina de Dios. ¿Por qué mal llamada prosperidad? Porque la Escritura habla de la prosperidad, pero una prosperidad integral, donde yo voy a ser prosperado en la relación con Dios, en mi vida personal, en la relación de pareja, con mi familia, con mis hijos, en todas las áreas, no solamente económicamente. Entonces, por eso es mal llamada prosperidad, porque solamente están hablando de que Dios va a prosperar a la gente solo económicamente, y no es el principio. Eso ha generado entonces que la iglesia haya recibido recursos de la gente sin preguntarle dónde lo encontró. ¿Dónde encontraste eso que está trayendo? No nos interesa porque tenemos en la cabeza el de la prosperidad económica. Y entonces la prosperidad es más que la economía. Es en lo general del ser humano. Porque el ser humano no es solo físico. Y el dinero pertenece al mundo físico. No tiene asidero en lo eterno. Se destruye con el uso. Y solo sirve para tener bienes y servicios en el mundo. No va a producir ningún cambio a lo interno de la gente. Y si hay alguien a quien hay que disciplinar, es a los creyentes que están enseñando cosas que no se corresponden con la palabra de Dios, que tienen que ver con la injusticia. Y entonces Dios, a quien disciplina es a sus hijos. A quien va a establecer normas es a sus hijos. Y hoy la iglesia inclusive ha negado la entrada a las personas porque hemos dado, hemos llevado los dogmas al puesto de la doctrina. Ha superado el dogma la doctrina. Y hemos impedido que la gente se acerque a Dios porque hemos enseñado mandamientos de hombres. Hemos preferido las reglas y mandamientos de hombres. Y hemos perdido de vista la doctrina, los principios, la vida, la esencia, la fidelidad, la vida de principio, la vida de justicia, de rectitud, de temor de Dios. Y entonces eso ha generado una crisis que en este tiempo deberíamos estar en ese proceso de restauración para que las cosas sean diferentes. El libro de Apocalipsis, el Señor nos da una palabra en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 20. Él está diciendo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y se está viviendo una temporada parecida donde la iglesia tiene en su seno espiritistas que están ocupando posiciones en diferentes ámbitos. Inclusive hay espiritistas que están dirigiendo organizaciones cristianas. Y hay gente que lo sabe, pero se hacen pasar porque hay intereses. Hay gente que no está bien y está dirigiendo. Y por intereses sigue en el asunto. Y este es un tiempo que la iglesia va a ser removida justamente para eso, para que se vuelva a Dios y que se pueda reconocer. Lo que pasa es que el espiritista de alguna manera va a tapar cosas en la gente. Y a la gente le gusta que le tapen cosas, porque el propósito es desenfrenar a la iglesia, sacarla de los principios, que deje de ser fiel a Dios. Viene a corromper la iglesia y se da en todos los niveles, desde ser miembro de una congregación hasta dirigir organizaciones inclusive conciliares.
Y la gente sabe, están pendientes, conocen que hay impiedad. Y entonces el Señor está diciendo, lo tienen ahí, lo tienen ahí. Conocen lo que tienen ahí, saben lo que tienen y le he dado tiempo para que se arrepientan. Y esta es la oportunidad para que aquellos que han estado dañando la iglesia, oprimiendo dentro de la iglesia y creando situaciones en líderes, que se arrepientan. Eso es una buena oportunidad ahora. Que reconozcan al Señor como Salvador, como Todopoderoso, como Dios fiel, y que en su justicia, su rectitud y equidad, en un momento va a establecer orden. Son de las cosas que tienen que ser removidas en este tiempo para volvernos a Dios, porque no hemos sido fieles en términos general. Hay cosas que no están bien, que tienen que enderezarse. Y por eso es que el apóstol Juan está diciendo que enseña, primero profetiza y enseña y seduce a los siervos de Dios a fornicar, enseñando contra principios. Enseñan cosas que no tienen que ver con los principios de Dios, están desviando a la gente, inclusive están dirigiendo a la gente muchas veces a ellos, no a Cristo. Y entonces este tiempo viene a remover raíces para producir cambios y arrepentimiento en la vida de la gente. Y que todos nos volvamos a Dios a una, para que Él tenga misericordia de nosotros. Y en vez de estar diciendo que lo que está pasando es porque la gente está impío y que el pecador Dios lo tiene que castigar para que se arrepienta. Dios está interesado en que la iglesia se limpie, se organice, sea purificada, ser llena del Espíritu Santo para el avivamiento que viene. Que la iglesia esté en capacidad de recibir al que no conoce a Dios. Porque el hecho de que alguien esté predicando una cosa diferente a lo que establece la Escritura, eso genera confusión. Y esa es la idea de la religión. Crear confusión en el mundo para que la gente no sepa dónde está la verdad. La verdad es Cristo, está en la Escritura, ahí está la revelación. Y tenemos que volvernos a Dios. Volvernos en arrepentimiento para que su misericordia visiten la tierra. Y lo que estamos llamados a obedecer somos los que conocemos a Dios. Es la iglesia la que está llamada a poner orden, a establecer la gracia perfecta en la vida de la gente y presentar a Cristo como el Salvador de la humanidad. Y nosotros como parte de la dinámica del reino, pero no guiar la gente a nosotros, ni pensar en nuestro propio beneficio, porque nos convertimos en infieles. Y no siempre la gente está enseñando la verdad. Mucha gente está enseñando cosas que no tienen que ver con la verdad ni con los principios del reino de Dios. Está pasando por alto puntos importantes de la Escritura. Y la iglesia se está pareciendo en ese sentido un poquito a los fariseos, que colaban el mosquito y se tragaban el camello. Jesús está diciendo eso. Y está diciendo algo más, refiriéndose a los líderes dentro de los fariseos. Le decía, todo lo que ellos le enseñan, refiriéndose a la enseñanza de la ley, escúchenlo, pero no vivan como ellos, porque había un divorcio entre lo que predicaban y lo que vivían. Y creo que este es el tiempo para que lo torcido se enderece y que nosotros tengamos consonancia entre lo que dice la palabra y la vida que tenemos. Que haya un acuerdo. Y para eso se requiere un arrepentimiento, pero lo que están dentro primero. Y cuando venga ese avivamiento, que el Espíritu de Dios comience a trabajar dentro de la iglesia primero, luego los inconversos, la gente que no conoce a Dios va a venir. Porque lo que está pasando en el mundo ahora está poniendo a la gente a reflexionar en Dios. Pero necesita una iglesia que tenga capacidad
de darle respuesta a ellos. Si somos fieles, estaremos en capacidad de darle respuesta a la gente. ¿Qué dice la Escritura en el libro de Apocalipsis? El capítulo 22, el versículo 17. Está diciendo: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadieres a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quitare la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará la parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. En el principio vimos ahí a la iglesia de Tiatira que el apóstol Juan está dando un mensaje de la necesidad del arrepentimiento, porque la iglesia estaba siendo involucrada en pecado. Y aparece ahí el pecado de la fornicación, del principio de abandonar a Dios para servir a los dioses falsos, y el espiritismo que estaba dentro de la iglesia. Pero aquí nos está llevando la Escritura a la necesidad que tiene la gente de que pueda venir. Si la iglesia se purifica, si deja que el Espíritu Santo la purifique, podrá estar en capacidad de darle respuesta. Y eso es lo que está diciendo el texto bíblico. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga. Este es el tiempo que estamos a punto de vivir. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Este es el tiempo que estamos a punto de vivir. Estamos a punto de vivir esa realidad, donde la gente que tiene sed y hambre de la palabra, la iglesia pueda recibir y albergar. Pero que le está diciendo que venga y que tome gratuitamente del agua de la vida. Porque ahora el reino de Dios lo hemos comercializado. Y a la gente se le está vendiendo los milagros. Y a la gente también le están vendiendo la salvación y están moviendo a Dios mediante cosas materiales. Y la iglesia tiene que ser purificada, volverse a la palabra. El que tiene sed de Dios debe venir. Y la iglesia tiene que ofertar a Cristo como Él realmente es y conforme a su diseño y propósito. Porque nuestro Dios es fiel y Él no dará por inocente al que viole sus principios, porque su justicia, su rectitud va a caer sobre esa persona. El reino de Dios vino para establecerse en el corazón de los hombres libremente y que la gente puedan venir a alimentarse espiritualmente, a libre opción, porque ellos quieren hacerlo y porque la iglesia está dispuesta a hacerlo y le va a dar la oportunidad a la gente que se acerque libremente sin tener que oprimirlo ni retenerlo a la fuerza, sino que la gente aprenderá a amar a Dios sin tener que enseñarle cosas que la Escritura no están estableciendo. Y ahí hablamos de las reglas que los hombres han establecido, normas que no son mal en esencia, pero cuando riñen con la palabra de Dios, con la doctrina, todo se daña. Los principios del reino de Dios siempre deben estar por encima de todo. Y las reglas deben estar por debajo. Y las reglas nunca deben reñir con los principios. Porque si riñen con los principios, con la palabra de Dios, deben ser quitadas por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús tienen que ser quitadas para que la gente libremente pueda acceder a la salvación conforme a lo que establece la Escritura. Y la Escritura está estableciendo que el que tenga sed, venga libremente y tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora hay sed en el mundo y la iglesia va a ser revolucionada por el Espíritu Santo. Y cuando pase esta temporada, cuando pase el encerramiento, la cuarentena, cuando pase la pandemia, entonces la gente va a estar listo para recibir la palabra y la iglesia tiene que purificarse para poder dar a la gente lo que la gente está buscando. Pero hay una palabra aquí que tenemos que tomar en cuenta que tiene que ver con la fidelidad de Dios. Yo testifico a todo aquel que oye esta palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, el Señor está dictando una sentencia. Si alguno no es fiel a lo que establece la palabra, sino que le añade
Porque hay gente que le ponen cosas para impedir que lleguen los otros al reino de Dios. O le ponen cosas para atraerlo, no a Cristo, sino a ellos. Entonces, hay una palabra aquí. Y Dios es fiel para cumplir esa palabra. Si el pueblo de Israel desobedeció y vino sobre ello el régimen de consecuencia, la iglesia desobedece, hay un régimen de consecuencia para la iglesia. Que Dios no va a saltar, sino que se tiene que cumplir. Y por eso el llamado al arrepentimiento. Va a añadirse la plaga que están escritas en los libros. O sea, van a sufrir consecuencias graves. Y si alguno quitare la palabra de este libro, de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en él. O sea, y aquellos que le están añadiendo sus nombres no están en el libro de la vida, porque le están poniendo carga a la gente que ellos no pueden mover con un dedo. Cargas que la Sagrada Escritura no establece. Entonces aquí está la necesidad de la purificación de la iglesia, está aquí. En que algunos le están quitando a la Escritura, a otros le están poniendo. Y hay una sentencia en la palabra de Dios y Dios es fiel para cumplir esa sentencia. Porque no podemos ni quitarle ni añadirle, sino dar la revelación como vino establecida, con el propósito de que la gente sea salvo. No debemos impedir que la gente sea salvo, pero tampoco podemos acomodar a la gente por beneficio personal. Porque si acomodamos a la gente por beneficios personales o por beneficio de la iglesia como tal, al final no estamos haciendo el trabajo. Porque cuando suene la trompeta, la gente no va a escucharla, no va a ser arrebatado justamente por eso. Porque no lo enfocamos en Cristo y le dimos la palabra como está. El arrepentimiento, la disciplina, la fidelidad es para todos y Dios es universal y no hace acepción de personas. Porque Él es justo y en su rectitud, en su honradez, en su equidad, Él no permite esas cosas. Va a dar el tratamiento a todo el mundo de la misma manera. Y a todos, chicos y grandes, nos está pidiendo el compromiso y la fidelidad a su palabra y a sus principios. Y Él está diciendo, si le añaden a la palabra, en un principio pensar que se le podía añadir a la palabra o se le podía quitar, eso se veía difícil, pero hoy lo estamos viendo. Que están dejando de predicar la palabra que transforma a la gente, que produce arrepentimiento, para decirle a la gente lo que quieren oír conforme a su naturaleza concupiscente, y lo están desviando de la verdad. Y entonces lo que dice la Escritura es, su nombre no está en el libro de la vida, y hoy lo que queremos es el arrepentimiento de la gente, y de que la iglesia sea restaurada, y que volvamos a ser uno en Cristo, para que su gracia sobreabunde. Nos volvamos al Señor y seamos uno y estemos en capacidad de ser transformado por el Espíritu de Dios, que va a transformar todo nuestro ser, trabajando desde nuestro espíritu, sanando nuestras emociones y nuestros corazones, liberando el intelecto y transformando nuestras mentalidades para que nosotros podamos responder a los intereses del cielo. Y así podemos entrar en ese avivamiento que se prevé que va a ocurrir muy pronto, cuando todo esto pase, para preparar la iglesia para alcanzar a todos los que están perdidos. Bendito es el nombre del Señor. Y ahí está la palabra. Se le quita o se le añade, se deja de ser fiel. Y el que deja de ser fiel, se le aplica las normas de la justicia de Dios. Hay que concluir en el día de hoy con nuestra predicación acerca de la fidelidad versus la justicia de Dios. En la fidelidad, los hijos de Dios son disciplinados. Los hijos de Dios somos disciplinados en su fidelidad. Los que somos fieles a Dios somos disciplinados cuando hay alguna conducta que el Señor no aprueba. Somos disciplinados. Y hay un régimen de consecuencia que tiene que ver con la justicia de Dios. Y eso es para los hijos de Dios. La iglesia debe ser restaurada, la imagen de Dios
por medio de la obediencia. Y este es el tiempo donde necesitamos que la imagen de Dios se refleje en la iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, en las comunidades de creyentes, por medio de la obediencia. Volvámonos a la obediencia. Y dejemos aquellas cosas que hemos identificado que nos hacen daño, que dañan nuestra relación con Dios. Vamos a retornar a las Escrituras, a vivir en ella, a predicarla, a deleitarnos en la Escritura y aprender para obedecer, no aprender para enseñar. La gente está aprendiendo para enseñar, pero no está aprendiendo para vivir. Cuando obedecemos, aprendemos para vivir esas cosas. No solo para enseñársela a la gente, sino que primero nos la aplicamos a nosotros. Y eso es lo que va a llevar al nivel que el Señor quiere llevarnos en este tiempo. El Señor Todopoderoso está más interesado en controlar lo que pasa en su pueblo que lo que pasa afuera. Y aquí hay que detenerse. Dios está más interesado en controlar lo que pasa dentro de la iglesia que lo que pasa afuera. Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Él estaba más interesado en lo que pasaba dentro del pueblo de Israel que lo que pasaba alrededor. Porque el pueblo de Israel, por la palabra en Abraham, iba a bendecir a todas las naciones de la tierra porque Cristo iba a venir a ese pueblo. Y entonces necesitaba que ese pueblo esté alineado con la cosa del reino, que ande de manera correcta para Dios vivir ahí por el propósito de la humanidad. Hoy el punto es la iglesia, el foco es la iglesia. Dios está pendiente de lo que pasa dentro de la iglesia, porque nosotros estamos llamados a dar la palabra a la gente que están en el mundo para que ellos sean salvos y transformados. Y si la iglesia entra en decadencia, en crisis y se pierde el control, entonces no hay esperanza para el impío. Por eso Dios está más pendiente de lo que está pasando dentro. Y si hay alguien que Dios quisiera disciplinar, es aquellos que se han torcido dentro de la iglesia, para que se enderece, para guiar a la salvación de los perdidos. Esa es nuestra responsabilidad. Guiar a la gente que está perdida, sin Dios y sin esperanza, a la salvación. Por eso Dios está pendiente de ti, por eso está pendiente de mí, por eso está pendiente de nosotros, más que de los que están afuera. Si hay alguien a quien Dios quiere disciplinar, es para sacar lo dañado de dentro, purificarnos y prepararnos para ese avivamiento que está a punto de comenzar. La gracia del Señor sea con todos. Hasta pronto.